escribir la historia puede ser con H y sin H, pero cuando hay que contarla habiendo sido protagonista de ella, evidentemente tiene una carga emocional de la que es muy difícil librarse. Bueno, hay una parte que es la forma en que uno lo ha vivido y otra es el análisis que haces ahora, y entonces son dos versiones que se complementan. La vivencia cotidiana pues era una vivencia inocua, vivías, no te dabas cuenta de la cantidad de cosas que faltaban, de las que carecías, ni tampoco acusabas mucho la inculcación de unas ideas y de unas formas de vida que ahora en la distancia pues parecen francamente muy poco adecuadas para un crecimiento en libertad y en el desarrollo sobre todo de la mente y de todas las necesidades del ser humano. Pues la música estaba ausente de nuestras vidas, eso os parecerá ahora pero estaba ausente en la formación, y luego lo que había de música era muy poco aconsejable. El acceso a otras formas de cultura pues era complicado. Yo recuerdo que de pequeñita iba a la biblioteca Gabriel Miró, que estaba en la calle Rafael Terol, a espaldas de lo que es hoy el edificio ahora de la universidad. El cine pues era prohibitivo por el precio, podía ir pero poco. Íbamos al cine de los salesianos, que tapaban las escenas y todas aquellas cosas y seleccionaban eso. Y después pues claro, estaba la inculcación del miedo que se filtraba a través de muchos medios. El miedo que te predicaban los curas, el miedo al infierno, el miedo a la muerte en pecado, el miedo al castigo de Dios, el miedo a no ser reconocido socialmente porque no cumplías las pautas que esa sociedad imponía, determinadas pautas de formas de comportamiento, de formas de vida y todo eso. En el caso nuestro, pues mi padre estaba navegando, mi padre se fue a navegar en cuanto terminó la guerra, porque durante la guerra estuvo trabajando bajo bandera francesa, aquí en la universidad, en el campus universitario, que había un aeropuerto, pero para Air France. Entonces, cuando terminó la guerra, se fue a navegar. Pues claro, eso sorprendía en nuestro entorno, porque decían, ¿y ese por qué se ha ido? Después he sabido que efectivamente ha habido documentación en la que aparece cómo desde Madrid, desde el ministerio, preguntaban ese con quién de los dos ha estado. Y en la España pues, franquista, tener una familia que había sido republicana era una condena social, o tener una que había sido fascista pues era un respaldo importante para triunfar socialmente. Entonces un sujeto que no se había identificado con ninguno de los dos bandos, porque en realidad no estaba, digamos, sometido al Estado español, pues era algo que hacía sospechar. Luego mi padre era telegrafista, y los telegrafistas jugaron un papel importante cuando el golpe de Estado de Franco, porque a través de los barcos y de la telegrafía eran los que iban comunicando la situación de unos a otros. Entonces, pues bueno, pertenecía a un colectivo sospechoso. Entonces eso, yo no era muy consciente porque yo era muy pequeña en aquellos momentos. Mi hermana ha escrito después sus memorias y entonces ahí sí que aparecen esas cosas de las que yo he empezado a ser consciente ya muy mayor. Nuestra desgracia es que muchos capítulos de aquella historia que vivimos no podíamos conocerlos entonces porque no nos lo contaban, y no podemos conocerlos ahora porque han fallecido las personas que nos los podrían identificar. Bueno, pero dentro de eso uno vivía con una cierta inocencia y alegría, que es lo propio de la infancia y de la juventud, claro. Bueno, pues la mujer en casa y con la pata quebrada, teníamos que ser muy modosas, no podíamos llevar faldas cortas, ni mangas, ni sin mangas, teníamos que ir a misa, no se nos enseñaba nada de la sexualidad. Lo de el periodo de las mujeres, la madurez sexual que supuestamente empieza con la aparición del periodo, pues era una cosa
que tampoco se nos explicaba. Yo recuerdo el primer beso que me dieron a los 13 años, que fue un novio suizo que tuve, porque los españoles se atrevían a cosas peores, pues me parecía una cosa rarísima que no entendía. Nadie me lo explicó él, y luego hablamos mucho de aquello, ¿no? Entonces, eso y la sumisión, la educación para la sumisión, la educación para ser una persona que no se rebela, que no protesta, que acepta todo, cosa que no era mi caso. Era la tercera de 4 hermanos y me tenía que rebelar por necesidad, porque si no me comía un cruda. Y entonces, claro, yo era en cierta medida la rebelde de la casa, pero era muy difícil tener, sobre todo cuando tampoco los recursos económicos eran suficientes, eran escasos, entonces eso daba todavía mucha menos libertad para permitirse determinadas cosas. Estudiar una carrera universitaria era algo que no se podía poner en el horizonte de la mayoría de las personas de aquella época. Luego ya en los 60, a mediados de los 60 empezó la entrada masiva en la universidad, pero hasta ese momento eran los privilegiados. Y las mujeres tenían que ir a estudiar cositas para mujeres a la universidad. ¿Por qué? Estudia un secretariado, estudia taquimecanografía, que eso ya no sabéis lo que es, pero a escribir a máquina de prisa y a escribir a mano con un lenguaje sintetizado que era la taquigrafía, escritura rápida pero con signos que tenías que aprender. Yo recuerdo que aprendí aquello, ya no me acuerdo de nada. Y había que coser, había que hacer el ajuar, y la aspiración principal de una mujer tenía que ser encontrar un marido. Mi historia es muy larga, yo estuve en un convento. Me fui muy jovencita porque quería salvar el mundo. Entonces, en esta ciudad, en donde está ahora Babel, había un barranco, y en aquel barranco vivía gente. Nosotros vivíamos en la Rambla, pero íbamos al colegio a las monjas salesianas que estaban enfrente de lo que hoy son los juzgados, que era la cárcel. Al otro lado estaba el asilo de ancianos y al otro lado estaba el cuartel. Mira qué enclave. Pero claro, un autobús nos llevaba por la mañana, comíamos en el colegio y nos devolvía por la noche a casa. Hasta que cuando yo tenía 14 años llegó una monja que venía de Barcelona, que había estado trabajando en Montjuïc, en las barracas que había, donde estaba viviendo la gente más miserable, y miserable por falta de recursos, no de otras cosas. Y entonces ella, ¿cómo descubrió aquello? No lo sé, pero nos llevó a verlo y nos llevó a alfabetizar a aquella gente, no a hacer caridad, a alfabetizarlos. También les llevábamos alimentos y les llevábamos ropa, pero teníamos una función principal que era la alfabetización, y aquello a mí me descubrió un horizonte que pensé que el único camino para desarrollarlo era aquel. Y entonces, aparte de que a nosotros, otro de los espacios de socialización para las chicas que había en aquel momento era la sección femenina, que era la parte femenina de la falange española. Pero mi padre nos prohibió a todos hacernos de falange, chicos y chicas. Nosotros en falange no podíamos ir y no íbamos. Alguna vez fuimos a ver el sitio que estaba ahí, pero afiliarnos no. Entonces, claro, espacio de socialización, ¿cuál? No había discotecas, entonces aquello. Y yo me fui con 15 años, después del novio suizo, que quería venir a salvarme, y yo le dije, sí, yo te quiero mucho, pero tengo que querer a todos. Y entonces, claro, enseguida empezaron mis contradicciones. Uno piensa, ¿cómo es posible que con 15 años y sin haber recibido otro tipo de formación, empezara yo a cuestionarme no solo el convento, sino la religión, a propósito de esa vivencia concreta? Yo empezaba a ver allí también las desigualdades, cómo llegaba gente analfabeta de los pueblos perdidos de España, y entraban analfabetas y se morían analfabetas, porque tenían que ser las criadas de las otras. Yo estudié, claro, porque yo era una chica que había estudiado, yo estudié, pero éramos un 5% las que estudiábamos.